Doy la bienvenida a todos quienes están conectando a través de las redes sociales y quienes han estado integrando al servicio presencial. Es una bendición poder compartir juntos este servicio. Quiero invitarles a seguir hablando y reflexionando sobre tempestades, sobre tormentas. Abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Voy a dar lectura en la Nueva Versión Internacional. Usted puede seguir la lectura en su Biblia o en la pantalla, que también está siendo proyectado el pasaje. Leamos, por favor, Marcos 6, entonces, 45 al 52. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña a orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque siempre hablas a nuestra vida, siempre nos permites tener tiempos de comunión contigo, con la iglesia, y este es un día en que podemos dar gracias particularmente por ello, Señor. Gracias por el mensaje, por lo que hemos venido cantando a través de los himnos, las canciones. Señor, queremos nuevamente pedirte que a través, ahora desde tu palabra, desde la reflexión, tu Espíritu Santo siga hablando en nuestras vidas, Señor, reconfortándonos, alentándonos, motivando nuestra vida, alentándonos a vivir la fe en medio de las tormentas, Señor. Una vez más pedimos de tu gracia, de la luz que tu Espíritu Santo nos da para acercarnos al pasaje bíblico. Dependemos de ti y necesitamos de ti, Señor, que hables a nuestra vida conforme a nuestra necesidad, a tu llamado y a tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje nos dice que Jesús ha alimentado a 5,000 personas. Y luego de alimentarlos, continúa diciendo el versículo 46, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. La semana pasada, el pastor Ricardo nos compartía también un pasaje en el que Jesús atraviesa el lago y atraviesa una tormenta también. En esa oportunidad vimos que Jesús iba con los discípulos dentro de la barca. Ahora los discípulos están cruzando nuevamente el lago, pero están cruzándolo aparentemente solos. Y nuevamente se inicia una tormenta. Es de noche, el viento se levanta, las olas nuevamente toman fuerza con el viento y el viento es tan grande que dice que les impide avanzar, les impide remar. El viento, dice el pasaje, es contrario. Fíjense que a diferencia de la semana pasada, cuando Jesús puso un pie en la barca y los demás lo siguieron, esta vez Jesús los envía solos mientras Él se queda de este lado del lago para despedir a la gente y luego apartar un tiempo para orar al Padre solo. Jesús va a disponer una nueva forma de enseñar a los discípulos. Cada hecho, cada situación que viven con Él está enseñándoles, les está revelando algo acerca de su persona, algo acerca de Dios, algo acerca de cómo vivir la fe, algo de cómo vivir la misión.
que Él ha compartido con sus 12 discípulos. Y esto es muy importante de considerar al momento de abordar este pasaje, porque los 12 ya han sido escogidos desde el Evangelio, según el relato, ya han sido comisionados, ya han sido enviados y han estado participando activamente del ministerio de Jesús. Ellos, cuando viven estas experiencias, están en misión junto a Jesús, siendo colaboradores del Señor Jesucristo. Y esto lo digo porque quiero que tengamos esto en mente al momento de reflexionar respecto de las tormentas, respecto de las angustias y de las cosas que a veces tenemos que padecer. Y vuelvo a decir, Jesús dispone en este momento una nueva forma de enseñar y de preparar a sus discípulos que están en misión con Él, pero que un día estarán en misión sin ver más a Jesús. Cuando Jesús muera, resucite y ascienda, Jesús visiblemente para ellos ya no va a estar más. Tendrán su espíritu, tendrán sus palabras, sus enseñanzas, su modelo, su ejemplo para vivir la fe, su relación con el Padre y para vivir la misión. Por tanto, Jesús en cada una de sus acciones y enseñanzas está instruyendo a sus discípulos para llegar un día al momento en que ellos tendrán que tomar la misión en sus manos, la comisión de esta misión, sin Jesús presente. La semana pasada Jesús iba con ellos en la barca, durmiendo, y desesperadamente los discípulos le hablan y lo despiertan, que los socorra, que no tiene cuidado de ellos, que se hunden, que ya están a punto de morir. Pareciera ser que ahora Jesús, avanzando en esto de enseñarles cada día más a vivir la experiencia de fe con Dios y la misión, ha decidido enviarlos solos. Tienen una segunda oportunidad, según el Evangelio, de atravesar una segunda tormenta, pero ahora en condiciones distintas. El Maestro ya no es visible para ellos, ya no está dentro de la barca, van solos. El versículo 48 dice que en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Esta segunda tormenta que relata el Evangelio los presenta a ellos como si estuvieran aparentemente solos. Pero fíjense el detalle de Marcos al escribir del evangelista. Dice que en la madrugada Jesús vio que sus discípulos, desde la orilla, aunque no estaba presente físicamente en la barca en este relato, pero la vista, la mirada de Jesús estaba puesta en sus discípulos y en lo que ellos estaban atravesando en medio de la tempestad y esta nueva tormenta que se había levantado en el mar de Galilea. Besanizo es la palabra griega que en el pasaje el escritor de Marcos recoge para expresar una idea que tal vez en la nueva versión internacional o en la Reina Valera no se expresa con mucha claridad o no queda plasmada con mucha claridad. Besanizo habla de que ellos están siendo atormentados y están atravesando angustia. Y esa angustia y ese tormento los tiene fatigados. La idea en el texto, en su idioma original, expresa esta experiencia en la tormenta, en el mar, con una palabra que se ocupa para el sufrimiento, los padecimientos, la angustia y la fatiga en medio de los problemas de la vida diaria, pero que produce un profundo dolor, angustia y desesperación en las personas. Besanizo nos habla de que ellos están atormentados por la situación que están atravesando. Y como vimos la semana pasada, y nos compartía el pastor Ricardo, el mar agitado, en la noche, la tempestad, el viento, las olas, son representativas de los poderes de este mundo que están en contra precisamente de los discípulos. El mar es el lugar donde habitan los poderes demoníacos que se oponen a la voluntad de Dios, según la creencia que ellos tenían. Así es que esta imagen nos está hablando precisamente acerca de eso, los poderes que se oponen a estos discípulos, seguidores de Jesús, y es tremendamente significativo la idea del agua, del viento, de la tempestad, porque para algunos comentaristas esto recoge la idea de los salmos, y quienes leyeron originalmente este relato, el relato de
Marcos capítulo 6, tienen en mente la idea de la tempestad, la angustia que el mismo salmista expresa en los salmos, cuando habla de que su vida está siendo inundada por torrentes, por aguas angustiosas. La misma idea de los salmos se ve reflejada en este pasaje y ellos están siendo atormentados y hacen grandes esfuerzos por avanzar, dice el pasaje. Jesús, cuando los ve desde la orilla, ve que los discípulos hacían grandes esfuerzos, versículo 48, para remar, pues tenían el viento en contra. Esta vez Jesús no está con ellos, pero algo han aprendido los discípulos. En medio de una nueva tormenta, estando en esta condición de ser atormentados, ellos se esfuerzan, ellos siguen remando, aún con el viento en contra. Y aunque Jesús no está visible para ellos, los discípulos sí están visibles para Jesús. Y este es un punto muy importante en el pasaje, a diferencia del de la semana pasada. Porque muchas veces, para nosotros, pareciera que Jesús no está con nosotros en medio de la tormenta. Pareciera ser que nuestra vista, incluso a nuestra percepción espiritual y a nuestra fe de que Jesús está siempre con nosotros, parece ser que la razón nos dice otra cosa. Parece ser que Jesús ni está en la barca, ni está junto a nosotros, pero la verdad, según el pasaje, es que Jesús los ve, los mira desde la orilla y es plenamente consciente de que en este momento, cruzando el mar, sus discípulos están siendo atormentados por una parte, pero por otro lado que están haciendo grandes esfuerzos por continuar hacia el otro lado, como el Maestro les había dicho que hicieran. El Señor les había dado una orden, una instrucción, cruzar al otro lado. Al otro lado del mar, la misión continuaba. Eso es lo que estaban haciendo ellos. De manera itinerante, alrededor del lago, por distintas localidades, caseríos, pueblos. Ellos están junto a Jesús enseñando, están sanando, están liberando. Saben que lo que hay al otro lado de la tormenta es seguir siendo parte de la misión de Jesús. Eso es la experiencia que han tenido ya. Y de seguro esto ya está en su mente también. Y aquí, queridos, quiero que nos detengamos por un momento, porque las tormentas en nuestra vida no son un episodio aislado en nuestra experiencia humana. Tal cual como los discípulos, esta es la segunda tormenta que registran los evangelios. Tal cual como los discípulos en aquel momento, nosotros hoy en día no estaremos expuestos a 1, 2, 3, 4 tormentas. Las tormentas son parte de la vida diaria, de la experiencia humana que compartimos. Pero cuando hemos creído en Jesús, esta experiencia de dolor, estas situaciones que nos atormentan, que nos angustian, tienen un significado distinto. Ellos las están experimentando en un marco que tiene que ver con la misión de Jesús. Ellos están dispuestos a remar contra la tormenta para llegar al otro lado y continuar con aquello a lo que habían sido convocados como apóstoles o como el grupo de los 12 por Jesús. Y aquí es donde quiero que podamos reflexionar en un primer punto. ¿Cuánto de este mismo sentido tiene para nosotros el sufrimiento, el ser atormentados, el ser a veces rechazados o pasar por angustias que compartimos con todos los demás seres humanos que han pisado y que pisan hoy día la tierra? Dolores por hambre, necesidad económica, enfermedad, problemas familiares, problemas personales. ¿Cuánto de este mismo marco, de este mismo sentido tiene para nosotros la experiencia de vida humana frente al dolor? Me refiero al sentido de que nos enseñan, nos acercan más a Jesús, nos permiten conocer más de cerca su obra en nuestra vida, con la intención de ser parte de la misión.
Muchas veces vivimos nuestras tormentas, que no son pocas, y que tienen distintos tipos de situaciones que las generan en nuestra vida de manera aislada. Como si puntualmente tuviera que superar ese periodo de enfermedad. Como que el fin último de esa enfermedad es que yo restablezca mi salud física o mi salud mental, o restablezca las finanzas de mi familia, tenga un nuevo trabajo, o resuelva los conflictos o problemas que tengo con mis hijos, con mi esposa, como que si eso fuera un fin en sí mismo. La tormenta, en este caso, está preparando a los discípulos para continuar en la misión de Jesús. El relato es escrito, es registrado aquí para que la comunidad que lee Marcos esté preparada y tenga un modelo para enfrentar las dificultades, parte de la vida cotidiana, y particularmente las dificultades que ellos van a vivir en el primer siglo por seguir a Jesús. Entonces, queridos, ¿cuánto de esto también hay en nosotros? ¿Hay un sentido en nosotros de algo más grande que el problema? ¿Algo más grande que superar el mismo problema, que salir adelante? Me refiero a un sentido de estar siendo preparados por Jesús para continuar siendo parte de la misión. El que estos vivan esta experiencia de tormentas, de atravesar contra el viento el lago, seguro fue inspirador, motivador y un modelo para la fe de los creyentes que leyeron Marcos en el primer siglo. Cuando nosotros experimentamos tormentas, cualquiera sea el nombre, enfermedad, dificultad económica, pérdidas, tiene un sentido para nosotros mucho más amplio. Esa tormenta sigue estando en nuestra vida o se siguen dando en nuestra vida como una forma de prepararnos para continuar con la misión de Jesús. Esto que estoy experimentando, esto que estoy atravesando, esto que estoy sufriendo, ¿de qué manera me acerca más a Jesús? ¿De qué manera me enseña a ser más fiel a sus pisadas, aun cuando aparentemente Él no está a mi lado? Esta tormenta que estoy viviendo, ¿de qué manera Dios está hablándome, me está preparando para continuar de camino en el seguimiento de Él, pero también de camino en la misión en la cual está Él comprometido con este mundo? A veces hacemos una separación tan grande entre las cosas que vivimos, las tormentas que vivimos, angustias y dolores, y nuestro llamado a la misión, que parece que fueran cosas distintas. Y no logramos conciliar las experiencias de vida dolorosas, las tormentas, como parte del llamado de Dios a vivir la vida de Jesús y la misión a la cual todos y todas han sido llamados, hemos sido llamados como discípulos de Jesús. Probablemente el sentido no lo veamos inmediatamente. Probablemente en medio del dolor, de los vientos contrarios, de la tempestad, de las olas que se ciernen sobre nosotros, nada tiene sentido. Probablemente ese no es el momento de preguntarse justamente qué sentido tiene todo esto. Pero en la medida que atravesamos esas experiencias y luego podemos mirar hacia atrás, necesariamente tenemos que leerlas desde esta perspectiva. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo esto me ayuda a acercarme más a Jesús? Esto que estoy viviendo con mi hijo, con mi hija, con mi padre, en esta situación de enfermedad, de pérdida, de carencias, ¿cómo esto me está acercando más a Jesús, aunque aparentemente no lo vea? ¿De qué manera esta situación me está preparando para ayudar a otros que enfrentarán tormentas y necesitarán ver a Jesús a través de nosotros? Estos pasaron estas tormentas no solamente por ellos, sino también por nosotros. Si no, el registro en el Evangelio sería innecesario. Pero están registradas precisamente las experiencias de estos discípulos para que nosotros aprendamos de ellos. Entonces, en el marco del llamado al seguimiento de Jesús y de su misión a un mundo roto, a un mundo destruido por el pecado, ¿cómo lo que tú estás atravesando hoy día cobra un sentido mayor, más trascendente que la propia experiencia de sufrimiento y dolor, que te impulse, te llame a conmoverte cuando otros pasen tormentas y acompañar a aquellos
en esas tormentas. Besanizo es la palabra que habla de tormenta, pero más que tormenta, de estar siendo atormentados. Estos están atravesando por un lago lleno de nubes, de vientos, de olas, pero atormentados, dice el pasaje. En vez de hacer las cosas como las hicieron antes, tal vez estos ahora se esfuerzan, siguen remando. Pero no solamente porque no les quede otra. Seguramente ya han aprendido de la tormenta que habían vivido en el episodio anterior, cuando Jesús iba en la barca. Dice el pasaje que el viento es contrario, y para algunos comentaristas la idea de los vientos contrarios en el mar representa los poderes de este mundo que Jesús mismo tuvo que enfrentar. El rechazo. Esos vientos contrarios que tuvieron en Jesús también acarrearon padecimiento, dolor, decepción. Y esos mismos vientos contrarios que experimentó Jesús en su vida, siguiendo la voluntad del Padre, viviendo la misión de Dios, son los vientos contrarios que sus discípulos tuvieron que experimentar. Y esos mismos vientos contrarios son los vientos que nosotros mismos tendremos que experimentar por seguir a Jesús. Ningún discípulo, nadie en la historia ha estado exento de atravesar tormentas, y ninguno de los discípulos ha estado exento de a veces pensar, mirar con los ojos y no ver a Jesús en medio de la tormenta. Pero vuelvo a decir, aunque Jesús para ellos no estaba visible, ellos sí eran visibles a los ojos de Jesús. Jesús sí está viéndote en medio de la tormenta. Él sí conoce tu tormenta. Él sí conoce lo que estás padeciendo. Él sí está contigo. ¿Qué nombre tienen tus vientos contrarios en este momento? Pueden ser distintos. Todos vivimos experiencias de vida distintas. Seguro no son los mismos de Jesús. No son los mismos de los 12. Ni siquiera son los mismos vientos contrarios que el que está a tu lado sentado hoy día. Pero estos vientos contrarios, queridos, como ya estamos viendo en el relato, estarán siempre presentes en nuestras vidas. Lo importante es cómo aprendemos de esas experiencias con Jesús para enfrentar los vientos contrarios sucesivos que vendrán en el futuro. Cómo eso lo enmarco dentro de mi experiencia de seguimiento con Jesús. Cómo eso cobra sentido en el marco de la misión a la que he sido llamado por Jesús. Cómo eso cobra sentido para acompañar a otros que experimentarán en el futuro tormentas que nosotros vivimos y en las que nosotros podemos decirles, ¿sabes? Yo pasé la misma tormenta que tú. En un momento pensé que Jesús no estaba conmigo, nunca pude verlo, pero hubo un momento en que sí logré reconocer su presencia en mi vida. La madrugada, dice el pasaje, y esto también es muy significativo y quiero resaltarlo, dice que el verso 48 que esto fue en la madrugada que Jesús los vio, y en la madrugada es que Jesús comienza a caminar sobre las aguas para acercarse a la embarcación donde ellos iban. Y la madrugada, o en el texto en su idioma original, habla de la cuarta vigilia. La madrugada es el momento del día de la salvación de Dios. La madrugada será el momento del día en el que Jesús va a resucitar y va a ser reconocido como el momento de la salvación de Dios. Para los comentaristas, esta idea de la madrugada en la que aparece y despunta el alba tiene un significado y apunta siempre a la salvación que viene de Dios. La madrugada o la cuarta vigilia. Es decir, el tiempo, queridos, el tiempo de tu tormenta tiene un final. Tu tormenta, el padecimiento en el que estás hoy día, y parece que la noche nunca va a terminar, y parece que el viento nunca va a calmar, tiene un fin. La tormenta que estás viviendo hoy día
no va a pasar más allá de lo que Dios ya conoce, porque un día Él va a intervenir y va a ser visible su intervención para tu vida. Pero tienes que creer que mientras tanto, Él te ve. Él conoce lo que estás viviendo. Él no es ajeno a lo que estás experimentando. Que despunte el alba y este sea el momento de la salvación simbólicamente en los textos bíblicos, habla de que tu tormenta, la oscuridad de la noche que estás atravesando, cualquier nombre tenga, querido, querida, tiene un fin. Dios va a hacer que despunte el alba en tu tormenta, que vuelva a salir el sol, que vuelvas a ver ese sol que siempre ha estado brillando, pero que tal vez las nubes lo han escondido. Esas tormentas, sufrimientos a veces incomprensibles que ocultan nuestra comprensión de que Dios está allí, un día van a ser diluidas por la luz de Jesús diciendo, ten calma, yo soy. El pasaje dice al final que su mente estaba embotada. No habían comprendido lo de los panes, su mente estaba sin comprender, impenetrable su mente. No eran capaces de comprender a Jesús. No eran capaces de entenderlo a cabalidad. Y eso pasa con los problemas. Eso pasa con las tormentas. No pensamos con claridad. Tratamos de racionalizar todo lo que podamos. ¿Por qué la situación? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué tengo que experimentar esto? ¿Por qué atravieso esto? ¿Por qué sufro aquello? ¿Por qué mi familia está experimentando lo que experimenta? ¿Por qué vivo lo que estoy viviendo? Pero una mente embotada, dice el pasaje, no logran reconocer que Jesús está con ellos. Y también nos pasa a nosotros. Y es que la experiencia de estos discípulos no es distinta a la nuestra. Nosotros decimos, qué maravilla, vieron a Jesús, caminaron con Jesús, vieron su rostro, captaron su tono de voz, su mirada, sus expresiones, estuvieron con Él. Pero ellos experimentaron un seguimiento de Jesús similar al que experimentamos nosotros, con fallos, con errores, con una mente embotada. No logran captar a Jesús en sus vidas ni lo que Él hace. Al punto, dice el pasaje, que creen que es un fantasma. No lo reconocen. Se acercó a ellos, versículo 48, caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Es imposible que un ser humano camine sobre las aguas. No hay otra explicación para ellos. Si están en el mar, si están donde reinan los poderes de la oscuridad, que sea precisamente un espíritu, sea un fantasma. No hay otra explicación. Y gritan, dice el pasaje, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Queridos, incluso a veces es posible que Jesús manifieste su presencia en nuestra vida y no seamos capaces de reconocerlo. Y el sermón se titula así, no fue muy creativo, pero el Jesús que no reconocemos. Porque Jesús está obrando en tu vida, querido, querida. Jesús indiscutiblemente, innegablemente está pendiente, sabe, conoce a cabalidad la tormenta por la que estás atravesando. Y es más, Jesús está a tu lado caminando. Pero como tenemos la mente embotada, tal cual como ellos, nuestra experiencia de seguidores de Jesús es tal cual la de ellos, es muy frágil. A veces con tan poca fe, nuestra limitación nos impide comprender el misterio de Dios. No reconocemos que Jesús está con nosotros. Y esto a veces nos pasa también. No reconocemos a Jesús en el abrazo de un amigo. No reconocemos la providencia divina a través de alguien que apartó tiempo para consolarnos, para apoyarnos, para orientarnos, de la ayuda económica que recibimos de alguna persona desconocida tal vez en algún momento, de una puerta que se abrió cuando parecía todo imposible, cuando una respuesta a mi situación médica tuvo lugar. No somos capaces a veces de reconocer la provisión de Dios y la providencia divina en esas situaciones. Y no somos capaces de captar que ahí está Dios,
proveyendo, animando, consolando. No Él visiblemente, no Él a nuestro lado como si lo tuviéramos y pudiéramos verlo. A veces Jesús manifiesta su presencia y su obra a favor nuestro de maneras que a veces no comprendemos. Pero debemos aprender a reconocer que la providencia divina, sus acciones, su presencia en nuestro favor, a veces toman formas que producto de nuestra mente embotada las confundimos con la provisión de cualquier otra cosa, la suerte, la fortuna, la ayuda, y no somos capaces de captar que detrás de aquello, en lo que aparentemente no está Dios, sí está Dios, proveyendo, dando, obrando. Y es posible que hoy día Jesús manifieste su presencia y su accionar en nuestras dificultades y lo esté haciendo y no lo estemos captando, que Él está allí. Dios tiene forma de manifestar su presencia y su accionar en este mundo que para nosotros seguirán siendo a veces ocultas y un misterio. Tratar a veces de encasillar la presencia de Dios y el accionar de Dios a ciertos moldes que hemos aprendido, a ciertos esquemas, a ciertas formas que esperamos que Dios obre así, es un error. Dios obra de maneras que para nosotros a veces pasan desapercibidas o no logramos captar la presencia y el accionar de Dios. Porque para nosotros, siempre queridos, como discípulos de Jesús, debe tener cabida esta idea. Dios siempre seguirá siendo para nosotros misterio, inagotable. Su presencia no siempre la podremos captar. Su forma de obrar y de accionar no siempre podremos definirla en un dogma, en una doctrina, en una forma que nosotros esperamos Él obre. Pero Él está obrando. Y Él está presente. El apóstol va a reconocer y dirá que el que comenzó un día la buena obra, la va a terminar hasta el día del Señor. Dios no te ha dejado. No estás solo en la tormenta. Él está presente. El problema es que a veces las dificultades, nuestra limitación de captar el misterio de Dios, el mismo problema, la misma dificultad nos impiden ver a Dios junto a nosotros. Pero Él está, queridos. Él está a tu lado en este momento. Él está contigo y está proveyendo formas para mostrarte su amor, su provisión, su consuelo, su ánimo. De alguna manera Él te está diciendo, sigue adelante, sigue remando contra el viento. Sigue avanzando, yo estoy contigo. Sigue avanzando, no pares de seguirme, no te detengas, aún con el viento en contra, sigue adelante. Va a despuntar el alba, vas a ver mi obra en tu vida, vas a ver cómo actúo en tu favor. Yo estoy contigo. El pasaje dice que inmediatamente cuando Él ve que los discípulos tienen miedo y se desesperan, les dice, tengan calma. Yo soy. Tengan calma. Yo estoy acá. Yo estoy con ustedes. No se preocupen. Y probablemente Dios hoy día esté obrando de maneras que no lo reconocemos. O tal vez sí está reconociendo su obra en tu vida. Lo importante es que creamos y sigamos avanzando contra el viento, creyendo de que Él sí conoce tu situación. De que Él sí está a tu lado. De maneras a veces que no logramos captar ni discernir, pero Él está contigo. Que va a despuntar el alba, que va a traer su salvación a tu vida, que la tormenta acabará. Queridos y queridas, todos pasamos por tormentas. A veces tormentas son propias de la experiencia humana, pero todos pasamos por experiencias así. Lo importante es que estas tormentas logremos verlas como parte de nuestra experiencia de seguimiento de Jesús. De un Jesús que quiere que crezcamos en la fe, en nuestra experiencia con Él. Que sepamos enmarcar nuestra experiencia difícil, tormentosa,
en un marco más amplio que es el de la misión de Jesús. Porque nuestras tormentas servirán probablemente para otros como modelos, como motivación, como aliento a las tormentas de otras personas que nos rodean y con quienes compartimos la vida. ¿Cuáles son los vientos contrarios que hoy día están azotando tu barca, que te atormentan, que te angustian? Queridos, aunque no veamos a Jesús, aunque lo confundamos con otras cosas que a nuestro juicio tienen sentido, es Jesús manifestando su gracia, su provisión, su amor. No encasillemos la manifestación de Dios a una forma determinada y dejémonos sorprender por ese Dios que está junto a nosotros y que nos asegura que la madrugada vendrá. La calma, la paz, la provisión, la respuesta a tu tormenta llegará siempre por una intervención divina. Creamos que es así. Y mientras tanto, sigue remando aunque el viento te sea contrario. Sigue remando, porque aquello en algún momento tendrá un sentido en tu experiencia de vida con Jesús. Tendrá un sentido en la misión a la que Dios te ha llamado, para unirte al dolor y las tormentas de otros, tormentas las que tú tal vez ya has atravesado y las supiste atravesar con Jesús. Vamos a orar. Le invito a tener un momento de oración al Señor. Señor, te damos gracias porque conoces en profundidad nuestro corazón, nuestra vida, nuestra experiencia. Y aunque aparentemente a veces no estás a nuestro lado, la verdad es que siempre ves y miras nuestra vida tal cual como ocurre en el pasaje. Hoy día no solamente eres consciente, conoces en profundidad la tormenta por la que probablemente estamos atravesando o por las que atravesaremos. Y también es cierto, Señor, que tú estás con nosotros, aunque a veces no logremos captar tu presencia, aunque a veces tu provisión, tu consuelo, tu amor, tu fidelidad, la puerta que se abre, la respuesta, la confundamos con un fantasma, con otra cosa que no eres tú. La verdad es que detrás de esa respuesta, detrás de esa provisión, detrás de ese socorro, aunque no lo captemos, siempre estás tú. Siempre has sido tú, Señor, en nuestra vida. Queremos tomarnos de estas palabras que un día pronunciaste a tus discípulos y que sean para nosotros hoy día, Señor. Tengan calma. Yo estoy aquí. Señor, que confiemos plenamente en que tú conoces lo que atravesamos y estás presente en nuestra vida y tengamos la certeza que la tormenta que hoy día estamos atravesando, aparentemente sin ti, un día tendrá un final. Despuntará el alba y será manifiesto la salvación que viene de ti, tu socorro. Señor, el socorro, dice tu palabra, viene de lo alto. Aunque a veces aparentemente venga de personas que nos rodean, de la fortuna, de situaciones que no pensábamos, de una provisión ajena, la verdad es que el socorro siempre viene de ti, Señor. Que esperemos ese socorro, que sepamos identificar tu presencia y tu accionar en nuestras vidas y esperemos con paz y con tranquilidad el día en que la tormenta acabe y despunte el alba y veamos evidentemente que tú estás con nosotros, Señor. Señor, por otro lado, que estas tormentas que vivimos tengan un sentido para nosotros dentro de nuestro seguimiento de Jesús y tengan un sentido en un marco mucho más amplio que es el de la misión. ¿Qué tiene que ver la tormenta que vivo con la misión? ¿Cómo mi experiencia tormentosa me está preparando para ser parte de la misión a otros hoy día en tormentas similares a la mía?
Ayúdanos a unirnos a un seguimiento más profundo de ti por medio de Jesús, por medio de tu Espíritu, pero también que esta tormenta que estamos atravesando tenga un sentido en algo más trascendente que nosotros mismos, y que es tu misión en un mundo roto, en un mundo atormentado, en un mundo que naufraga y que necesita, como cantaba el cuarteto hace un rato atrás, que arrojemos tu luz al mar. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos, por consolarnos y por motivarnos, impulsarnos a seguirte y a ser parte de tu misión. En el nombre de Jesús. Amén.